Muy bien, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de la corriente eléctrica y platicábamos de que es una partícula o son muchas partículas que se mueven a través de un conductor. En este caso es un cable, ¿verdad? Hay material o hay elementos que son conductores como el cobre. Por eso cuando ustedes ven un cable pelado, es cobre lo que hay ahí. Y pues a través de él pasan los electrones y por eso se llama electricidad. Hay otro concepto que debemos saber para poder entender más adelante la robótica y es el voltaje. ¿Alguien sabe qué es el voltaje? ¿O alguien tiene idea de lo que es el voltaje? ¿O alguien quiere decirme lo que piensa que es el voltaje? Es El voltaje, como una fuerza. A ver, primero Cristian y después Kimberly. Diga Cristian. el voltaje es como electricidad. Es como electricidad. Ajá, ¿qué más? Kimberly. Profe, para mí el voltaje es como una fuerza que tiene la electricidad para prender aparatos. Pues para encender aparatos. Muy bien, excelente, sí. Efectivamente, el voltaje es la fuerza que impulsa a la electricidad. ¿Me entienden? Es como cuando ustedes vienen, por ejemplo, y tengo un cable, tengo este cable. Digamos que este cable está pelado, hay que aquí en los dos extremos tengo los cables pelados. Si yo vengo y agarro los dos extremos, no pasa nada, porque no está conectado a la electricidad. Sin embargo, puede que hayan electrones adentro. Si conecto a la electricidad, esta le da la fuerza a los electrones para que se muevan a través del cable. Entonces me pega mi toque eléctrico, decimos, ¿verdad? Lo que sentimos cuando nos da un toque eléctrico es la fuerza de los electrones entrando a nuestro cuerpo. Tengo aquí un pequeño video, como las otras veces, que quiero compartirles acerca del voltaje. Así que ahorita lo haré hoy. Pongan atención, por favor, y después platicamos al respecto. ¿Me confirman cuando estén viendo la pantalla, por favor? Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Excelente. Entonces ahí va el video. Pongan atención. En el capítulo anterior aprendimos qué era el amperaje y aprendimos que la corriente eléctrica es muy similar a la corriente de un río. En un río podemos contar la cantidad de litros de agua que están fluyendo y en un circuito podemos contar la cantidad de electrones que fluyen en él. Esto es el amperaje, la cantidad de electrones que están pasando en un segundo en un determinado punto. El voltaje, por el contrario, es diferencia de potencial. ¿Qué carajos es una diferencia de potencial? Bueno, para entenderlo, vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial, o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua.
En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones y por ende habrá mayor amperaje. ¿Pero qué provoca voltaje? ¿O por qué los electrones se cansan en el camino? Bueno, todas esas preguntas las responderemos en los próximos videos. Hasta aquí el video de hoy y espero que les haya... Entonces, como bien decía Kimberly, el voltaje es la fuerza con la que va a entrar la energía hacia un medio de transmisión como un cable. Por ejemplo, si ustedes son observadores o tal vez en algún momento de su vida han escuchado en sus casas que dicen, ¿de cuánto es la energía de su casa? Y dice de 110 voltios o de 220 voltios y así sucesivamente. Esa es la fuerza con la que entran la energía a nuestros electrodomésticos. Si yo tengo un electrodoméstico que sea de 110 voltios y le pongo uno de 220, seguramente lo voy a quemar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en eso. La clase pasada hicimos nosotros este circuito. Ahorita se los voy a mostrar, solo voy a esperar que cargue. Ahí está. Este circuito. Me confirman cuando vean. Ya vemos, profe. Muy bien. profe, solo que se miran los borrosos. Iniciamos sesión y vimos que en el amperaje, ¿verdad? Porque es el amperaje el que quiero medir aquí. Amperaje. Quiere decir que tengo 61.9. ¿De acuerdo? Y que esta LED se ve que va a explotar o algo porque tiene esto. Y si pusieron atención al video, dice que este es el número de electrones que pasan por acá por segundo. Dice 61.9 miliamperios. ¿De acuerdo? Ahora veamos algo. Vamos a venir. Y como decía él, ¿verdad? Si tenemos mucha presión, pero la presión del agua la podemos reducir o la podemos aumentar con un grifo, con un chorro, como ustedes le llaman. A eso le podemos nosotros llamar en electricidad o en electrónica resistencia. Entonces, para empezar veamos algo. Voy a colocar de este negativo a este negativo de la luz, al cátodo sería, y luego de este positivo al ánodo de la luz, ¿verdad? Si yo lo ejecuto y le doy voltios, absolutamente nada. Pero veamos qué pasa ahora. Si yo vengo y coloco de nuevo para acá, cierro el circuito, pero mido esto de este para acá y de este para acá, miramos qué pasa. 2.38 volts. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí, jovencitos? Profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces quiere decir que esta batería es de 3 volts, pero no solo me está llegando 2.38 porque es lo que soporta o es lo que necesita esta luz para poder funcionar. Veamos qué pasa si lo hago al revés. Hagámoslo para la batería. Vamos a ver para acá y para acá. Entonces ahí está tirando 2.38 volts la batería. Veamos qué pasa ahora con una batería de mayor fuerza. Busquemos una de 9 volts. Y agarro este positivo. Vamos a ver. Este era para acá, ¿verdad? Ustedes. Y este lo vamos a poner aquí. Este lo vamos a poner acá. Y este lo vamos a poner acá. ¿De cuántos voltios es la batería? De 9. De 9. Son de esas que usan los juguetes a veces, ¿verdad? Porque son cuadraditas. Entonces, miren qué pasó. Estalló. Estalló. ¿Por qué estalló? Porque no aguanta tantos voltios, tanta fuerza, ¿verdad? Pero miren, entonces para eso está el chorrito. Le vamos a poner un chorro que en este caso sería una resistencia, ¿verdad? Y le vamos a decir que venga de la batería de la resistencia y de la resistencia para el ánodo. Ahora venimos de nuevo, lo colocamos acá. Y el cátodo. Y el ánodo, ¿verdad? Vemos que la resistencia es de 1 kilo ohm. Poco a poco vamos a ir entendiendo qué son los ohms. Bueno, veamos qué pasa ahora. Miren cuánto hay ahí. 1.25 voltios. Excelente. ¿En dónde creen ustedes que está el resto? Porque habían 7 y algo, ¿verdad?
En la resistencia. La resistencia. Muy inteligentes ustedes, en la resistencia. Entonces, la resistencia no tiene polaridad. ¿Qué significa eso? Que no tiene ni negativo ni positivo. Entonces podemos poner los cables en cualquier lado. Veamos cuánto había acá. 1.95. 1.95. 95. Y aquí hay 7.05, digamos. Hagan esa suma. A ver cuánto es. 7.05 más 1.95. 9. 9. ¿Y cuántos voltios tiene la batería? 9. Eso. Entonces ahorita ya hicimos que llegaran los 9 voltios. Sin embargo, la resistencia se queda con 7.04 y la luz solo le llega 1.95. ¿Por qué solo eso? Porque la resistencia está tapándole el camino. 1, 2. Y porque la luz, eso es lo que necesita para encender. Entonces así no se quema. ¿De acuerdo? ¿Qué es entonces el voltaje? Es como llega la corriente. Energía que, Como llega la corriente. Es la fuerza con la que llega la corriente. Quitemos esta y pongamos otra batería, esta de acá. Veamos qué pasa. Negativo a negativo, positivo a la resistencia. Vamos a ver si está llegando energía acá. Está llegando 1.5. ¿Enciende la luz? No. Pues Casi sí, encendió. Fíjense que sí está encendida. Pero miren, ahí está apagada. Pero está encendida con muy poca intensidad, ¿verdad? Eso es por la resistencia. La resistencia es muy fuerte. Si en lugar de un kilo ohm son muchos ohms. Si le pongo un ohm, debería de llegar más. Miren, 1.5. Si le pongo un... Ahora ya abrí un poco más. ¿Y qué manda? De que cuando usted le puso así, abría más. Habría más, ajá, un poco más. Si selecciono la batería y le digo que en lugar de tipo AA sea AAA, peor todavía, vamos a ver. Igual, 1.5. Profe, ¿Sí? eso lo vamos a tener que hacer luego. Sí, pero pónganme atención ahorita. En lugar de una batería, le digo que ponga 2 baterías. Miremos qué pasa. Ah, miren, 1.8. Entonces, ¿cuántas baterías necesito para llegar a lo que necesita la luz? 3. 3 3 baterías. baterías. Ahí está, miren. Ah, ni así. 4 baterías, pongámosle. Ahí llegó, miren. 1.91 y eran 1.95, creo yo, ¿verdad? Sí. Y si le pongo de las otras, miremos AA. 1.91 igual. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda respecto al voltaje? ¿Sí o no? No, profe. No, profe. ¿Entendieron entonces qué es el voltaje? Sí. Sí, profe. 1.5 serían 3, 6 voltios y aquí estaba llegando uno. Le tenemos que bajar a la resistencia, digo yo. Vamos a ver. Le ponemos 220 ohms. Ahí encendió mejor la luz, miren. Veamos cuánto le está llegando ya la luz. Eso es porque le movía la resistencia. Vamos a ver. Esas son operaciones matemáticas que nosotros debemos ir haciendo. Por eso la robótica tiene mucho que ver con la matemática, con la física, con la programación y la informática. Miren ahora cuánto le está llegando la luz. 2.06 voltios. 2 puntos. Muy bien, excelente. Tomen una captura de este y hagan este, por favor. ¿Me avisan cuando hayan tomado la captura?